¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este segundo video de nuestra cuarta sesión del curso de Realidad Educativa Nacional. En el anterior video hablamos acerca de la posmodernidad, que es el marco en el cual se va a producir la globalización. Entonces, en este video ya entramos de plano a analizar, ¿sí?, el fenómeno de la globalización. Y lo vamos a analizar desde los 5 planos que nos propone el filósofo Frederick Jason. Entonces, sin más preámbulo, vamos a conversar sobre estos 5 planos de la globalización. Bien, Frederick Jason, en un análisis muy interesante de este fenómeno, nos señala que es un fenómeno bastante ambiguo, ¿no?, que no se le puede, no se le llega a analizar adecuadamente por su complejidad y que en muchas ocasiones se le suele definir mucho más por sus efectos, tanto los positivos como los negativos. Sin embargo, no se analiza su esencia. Entonces, para analizar la esencia y toda la complejidad de la globalización, Frederick Jason nos propone hacerlo desde un enfoque mucho más integral. Y para que este enfoque sea integral, él señala que deben tomarse en cuenta 5 planos para el análisis de la globalización. En primer lugar, un plano tecnológico, después un plano político, seguidamente uno cultural, posteriormente uno económico y finalmente un plano social. Luego de haber llevado a cabo este análisis en estos 5 planos, podremos tener una idea mucho más cabal de las implicaciones de la globalización. Entonces, vamos con el primer plano. ¿En qué consiste este primer plano y cómo se manifiesta? Bueno, tenemos la situación del plano tecnológico, la globalización tecnológica, ¿no?, que ha sido impulsada por la revolución en el tratamiento de la información, ¿no? Esta revolución que hemos vivido en el tratamiento de la información, por eso también se habla de sociedad de la información, ¿no?, del acceso a la información, ¿sí?, ha impulsado la globalización. ¿Por qué? Porque se ha producido un impacto, ¿sí?, no solamente en la comunicación de la información, sino se ha producido un impacto tanto en la organización como en la producción industrial, ¿sí? Toda la producción y todo el comercio de bienes y servicios se ha modificado debido a la globalización tecnológica, ¿no? Algo que parece que no ha entendido Donald Trump, ¿no?, porque con sus aranceles está buscando que Estados Unidos regrese a la década del 50, del 60, pero no entiende, no parece haber entendido, ¿no?, que estamos en otro momento y que la globalización tecnológica requiere otro tipo de formación, requiere otro tipo de trabajo, ¿no?, porque ha cambiado todo gracias al desarrollo tecnológico. Bien, nos dice también Jason que esta perdón, disculpen por favor, ya es un poquito tarde, no, nos está faltando algo de líquido, ¿no? Bien, nos dice Jason que la irreversibilidad tecnológica no tendría muchas alternativas políticas, ¿no? Y nos pone como ejemplo el ludismo, ¿no? ¿Qué fue el ludismo, no? Este movimiento de destrucción de las máquinas durante la revolución industrial, ¿no? No vamos a poder hacer eso con la tecnología. La tecnología, la inteligencia artificial, ¿sí?, la robótica han venido para quedarse y no se van a ir, ¿sí? Y no se van a ir. Y van a impulsar cada vez más la globalización, ¿no? El Internet de las cosas, ¿sí? El Internet de las cosas va a impulsar cada vez más la globalización. Bien, vamos con el siguiente plano. ¿De qué trata el siguiente plano?
El siguiente plano trata acerca de la globalización política, ¿no? Que se ha vivido en las décadas anteriores. Hoy en día parece que estamos en un retroceso de esta globalización política, ¿no? Estados Unidos se ha alejado de Europa, ¿no? Tenemos el desarrollo chino, Rusia también reclama un lugar en la mesa, ¿sí? Entonces, esta globalización política se dio en las primeras décadas de la globalización, ¿no? Y lo primero que hizo fue cuestionar al Estado-nación, ¿sí? Porque el Estado-nación ya no tendría aparentemente una función debido, ¿no?, al temor de la expansión de Estados Unidos, ¿no? El miedo que siempre ha generado la expansión de Estados Unidos y la subordinación que suele generar en términos políticos Estados Unidos, ¿no? Bueno, que generaba, ¿no?, hasta hace muy poco en realidad. Entonces, esta globalización política se presentó, se manifestó a través del imperialismo, ¿no? Un imperialismo tanto económico como político y militar, ¿no? Un imperialismo que ha tenido tres etapas, ¿no? En la primera etapa ha sido de naturaleza colonialista, ¿no? Especialmente en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Luego ha venido una segunda etapa con el sistema de la Guerra Fría, ¿no?, que ya lo manejaba Estados Unidos, ¿no? El imperialismo colonialista no era exclusivo de Estados Unidos, lo han hecho los japoneses, lo han hecho los europeos también, ¿no? No solo en Latinoamérica, sino también en África, por ejemplo. La tercera etapa de globalización política de imperialismo tiene tres ejes, ¿no? O tuvo tres ejes. Primero, el tema de las armas nucleares, ¿no? Estados Unidos, después, especialmente después de la caída de la URSS, siempre ha querido monopolizar el uso de las armas nucleares, ¿no? Y cuando otro país tiene armas nucleares, Estados Unidos de inmediato, ¿no?, lanza alertas, ¿no? Ellos sí pueden tener las armas nucleares, pero los demás países no, ¿sí? Solamente son para ellos, ¿no? Ese es el primer eje. Hay un segundo eje que tiene que ver con la democracia, ¿no? O sea, se impulsa, se expande la democracia, pero tiene que ser una democracia al estilo estadounidense, o si no, no es democracia, ¿no? Esa es otra forma de imperialismo, en la imposición de su estilo de democracia, ¿no? Y finalmente también se manifiesta este imperialismo con el libre mercado, pero es curioso, ¿no? Es contradictorio. Hay un libre mercado y sin embargo se impide una libre circulación de la fuerza de trabajo, ¿no? Y por ello se le ponen muchas trabas a los migrantes, ¿no? Siempre se llenan la boca hablando de libertad, pero ¿por qué no dejan que la libertad de la fuerza de trabajo, ¿sí?, no dejan que ello ocurra, ¿no? Siempre están poniendo trabas y ahora están desarrollando, ¿no?, los americanos una política antimigratoria muy agresiva, ¿no?, muy agresiva y que tienen lamentablemente cómplices en Latinoamérica, ¿no? Seguramente muchos aquí admiran a Bukele, pero Bukele es un dictador. En eso se ha convertido Bukele, ¿no? Y no debemos apoyar nunca dictaduras ni de derecha ni de izquierda. La dictadura siempre es la salida fácil, ¿no? Y en eso se ha convertido el Bukele, ¿no? En un aliado de Trump, en un aliado del imperialismo, ¿no?, en un aliado del enemigo de los migrantes. Bueno, así se ha producido la globalización política en las primeras décadas. Ahora la figura está cambiando un poco. El tercer plano de la globalización es la globalización cultural. Probablemente este sea el corazón de la globalización, ¿no? ¿Por qué? Porque consiste en la estandarización de la cultura mundial. Se quiere estandarizar la cultura mundial de acuerdo a los modelos culturales de Estados Unidos, ¿no? Modelos culturales en el arte, en la comida, ¿sí?, en la música, ¿no?, en la vestimenta, en el cine, ¿no? ¿Cómo ha utilizado Estados Unidos el cine para imponer sus modelos culturales? ¿Sí? Pero esto no ha sido gratuito. ¿Por qué? Porque se han expulsado las formas populares de otros países
Se han debilitado las culturas locales tradicionales o se han enmudecido, ¿no? Por esta estandarización de de la cultura global al modelo norteamericano, ¿no? Y es compleja la resistencia cultural, ¿no? Hay muchos dilemas en esta resistencia cultural. ¿Por qué? Porque ¿cómo podría ser esta resistencia cultural? Una forma de la resistencia podría ser aquello que se ha denominado como local, ¿no? Tener en cuenta lo global y también lo global, ¿no? Sin embargo, es importante que se afirme esta opresión, que se visibilice esta opresión cultural que busca estandarizar todos los modelos culturales, ¿no? Nunca debería o que hay un cuarto plano del que nos habla Frederick Jason y es precisamente el de la globalización económica, ¿no? Ocurre con la globalización económica que la producción de mercancías también se vuelve un fenómeno cultural, ¿no? O sea, desaparece un tanto la distinción entre lo económico y lo cultural porque lo cultural se ha mercantilizado. ¿Sí? Y de esta manera el consumo también se convierte en estética. La economía es ahora una cuestión cultural, ¿no? Porque lo que nos venden, ¿qué es? Nos venden, ya no nos venden productos, ya no nos venden servicios, o por lo menos no es lo más importante que nos venden. Lo que más nos venden es la necesidad de consumir, ¿sí? La necesidad de consumir. Esto se denomina mercificación, ¿no? Ese fetichismo, ese impulso intencionado de satisfacer un instinto consumista, ¿no? Eso es lo que nos venden. Nos venden la necesidad de consumir. Por eso muchas veces consumimos productos y servicios que en realidad no necesitamos, ¿no? O tal vez que no necesitamos todavía, ¿no? Hay un teórico muy interesante que es Guy Debord, y Guy Debord dice, ¿no? Lo que nos vende esta sociedad no, dentro de la globalización económica son imágenes, imágenes consumidas estéticamente, ¿no? Estéticamente. Bueno, y tenemos la presencia del capital financiero global, ¿no? El capital financiero global, las transnacionales y esos capitales financieros globales que desestabilizan completamente las economías locales, ¿no? Tienen una capacidad inmensa de devastación, de corrupción, de destrucción de mercados laborales, ¿no? Que nos hacen dependientes de este capital financiero global, ¿no? Lo colectivo queda erosionado, ¿no? Por la cultura de consumo que es predominante en la globalización económica, ¿no? Todo lo colectivo queda erosionado, ¿no? Eh, y es muy difícil, siquiera, dice Jason, es muy difícil siquiera imaginar una desconexión, ¿no? Imaginar una desconexión de él. Ahí hay una cita de Jason que tomé de su artículo, ¿no? Sobre la globalización, que la globalización actual muestra la función entre economía, cultura y tecnología. Claro, todo eso está fusionado. Y por fin llegamos al quinto plano, el de la globalización social, ¿no? ¿Y en qué consiste este plano de la denominada globalización social? Tiene que ver con la cultura del consumo, ¿no? La cultura del consumo. La cultura del consumo es el fin de lo social. La cultura del consumo destruye nuestro tejido social. ¿Por qué? Porque la cultura del consumo se basa en el individualismo, ¿sí? Se basa en la atomización de la vida colectiva, ¿no? Al final, el consumismo termina siendo un fenómeno mucho más individual que colectivo, ¿no? Es mucho más individual que colectivo y por eso se ataca el tejido social, se destruye el tejido social con la cultura, la denominada cultura de consumo, ¿no?
ese tejido de la vida cotidiana se atomiza, se hace pequeño, ¿no? Se hace pequeño, desaparece, ¿sí? Desaparece producto de la cultura de consumo. Bien, esos son los 5 planos que nos presenta Frederick Jason respecto a la globalización. Entonces, podríamos concluir, ¿sí?, que el corazón de la globalización básicamente es cultural, ¿no? Básicamente es cultural, independientemente de lo tecnológico y lo económico, con lo cual forman un todo. El corazón de la globalización tiene que ver con la estandarización de la cultura mundial. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo resistimos ello, no? Si la globalización termina amalgamando lo tecnológico, lo político, lo cultural, ¿sí?, la economía, lo social, entonces, ¿qué alternativa tenemos, no? La única alternativa que tenemos es fortalecer nuestras formas de vida colectiva. Imaginar formas en las que fortalecemos nuestra vida colectiva. Por eso yo he puesto la imagen de una picantería, ¿no? Ojalá podamos tener picanterías muchos años más, aunque no sabemos cuánto tiempo será, ¿no? Toda resistencia a esa estandarización cultural, ¿no?, tiene que ser colectiva, ¿no? Tiene que buscar crear una nueva solidaridad. No basta tener nostalgia de lo que teníamos antes, ¿no? Hay que coordinar acción política para resistir los aspectos negativos de la globalización, ¿no? Porque, dice Frederick Jason, solo fortaleciendo nuevas formas de vida colectiva podemos imaginar alternativas reales. Bien, con esto hemos culminado el segundo video del cuarto tema del curso de realidad educativa nacional. No quiero irme sin explicarles un poco la actividad, ¿sí?, que no es muy compleja y que consiste en elaborar un texto argumentativo sobre cómo estos 5 planos de la globalización influyen en la educación peruana. Cómo estos 5 planos de la globalización influyen en nuestros estudiantes. En cuanto al formato, es un trabajo grupal como los anteriores. Por favor, elabórenlo con estilo APA y tiene un mínimo de 3 páginas y un máximo de 4. ¿Hasta cuándo lo van a poder subir? Lo van a poder subir, ya que esta clase la estamos teniendo este domingo 27 de abril, hasta el próximo domingo tienen para poder subir el texto. Lo sube solamente una persona por equipo, ¿sí? Y no olviden colocar los nombres de los integrantes en la carátula. Bien, muchísimas gracias por su atención y espero que pronto puedan elaborar este texto para que así culminemos ya este curso de realidad educativa nacional. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Hasta luego.